Circuitos eléctricos. Un circuito eléctrico es un recorrido cerrado de las cargas eléctricas. Para esto se necesita una fuente. Los elementos de un circuito son generadores, conductores, receptores, todos ellos unidos mediante un material conductor. Para controlar el flujo de cargas utilizamos interruptores y para medir vamos a utilizar aparatos de medición. Vamos a recordar algunos conceptos, por ejemplo, la fuente de alimentación. La misma genera una diferencia de potencial que es la necesaria para que la corriente circule. Conductores. Los conductores son cables metálicos que permiten el paso de la corriente eléctrica. Resistencias. Los cables conductores ofrecen resistencia al paso de la corriente, pero las resistencias propiamente dichas son receptores que se colocan conectados a estos cables y pueden ser las lamparillas, los motores, entre otros. Para representar circuitos eléctricos utilizamos símbolos eléctricos para identificar cada uno de sus componentes. Vamos a ver aquí el hilo conductor o conductor. Se representa por una línea. Aquí tenemos una resistencia eléctrica, podemos ver cómo está representada. Después vemos una pila eléctrica. Pueden ir anotando todos estos símbolos. Tenemos acá un generador eléctrico, tiene una G mayúscula dentro de un círculo. Después hay un motor eléctrico, lo representamos por una M dentro de un círculo. Podemos ver una bombilla de incandescencia que está representada por un círculo con una cruz. Luego un interruptor, como pueden ver está graficado así. Y a continuación tenemos un amperímetro, tenemos dentro del círculo la A. Y luego un voltímetro donde encontramos la B. Estos dos últimos son aparatos de medición. Veamos ahora un esquema sencillo de un circuito eléctrico. Como pueden ver acá hay una diferencia de voltaje que es producida por un generador de electricidad, por ejemplo una pila. Luego tenemos una resistencia que podría ser cualquier elemento que ofrece resistencia, por ejemplo una lamparita, y lo representamos como vimos anteriormente por esas líneas. Entonces tenemos, a esto le llamamos B, que sería la fuente, la resistencia y la intensidad de la corriente la representamos hacia allá. Quiere decir que de ese modo es por donde se mueve la corriente. Esto es una convención al dibujar. La convención dice que la corriente va del positivo hacia el negativo, pero en la realidad ocurre lo contrario. Nosotros tenemos tres tipos de circuitos. Hay circuitos en serie, circuitos en paralelo y circuitos mixtos. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Acá tenemos un ejemplo de circuitos en serie. Como pueden ver, las resistencias se encuentran una a continuación de la otra conectadas por un hilo conductor. También tenemos una fuente de energía y, como habíamos dicho, la intensidad de corriente va desde el borne positivo hacia el negativo. Bueno, hay tres fórmulas que ustedes tienen que recordar para circuitos en serie. Primero, que tienen que calcular una resistencia equivalente que es igual a la suma de todas las resistencias que hay en el circuito. R1, R2 y R3. También tenemos otra comparación que es que las intensidades son iguales en todo el circuito. Quiere decir que la intensidad 1, que está dada en la misma posición de la resistencia 1, va a ser igual a la intensidad 2 y va a ser igual a la intensidad 3. ¿Sí? Todos estos datos son importantes a la hora de sacar cuentas. Después nosotros también sabemos que el voltaje que está dando la fuente, la diferencia de potencial que da la fuente, es igual a la suma de todos los voltajes en cada una de las resistencias. Es decir, de aquí a aquí hay una diferencia de potencial que se va a llamar V1, de aquí a aquí hay una diferencia de potencial que se llama V2 y en el último también hay una diferencia de potencial que se llama V3. La suma de esas tres diferencias de potencial van a ser iguales a el voltaje que da la fuente. Aquí pueden ver un ejemplo de circuito en paralelo, es un ejemplo sencillo donde tenemos dos resistencias, tenemos la fuente de energía y, como pueden ver, cada una de las resistencias está conectada a su propia línea de la fuente de energía. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, en las casas, que nosotros utilizamos energía constantemente, tenemos circuitos en paralelo.
Esto es porque si, por ejemplo, se nos quema un foco, nosotros seguimos teniendo corriente a través de la línea del otro, ¿sí? Si esto estuviese en serie, esto no ocurriría. Se anula el primero y todos los demás dejan de funcionar. Además, la resistencia equivalente es mucho menor a la menor de todas las resistencias que hayan en el circuito. Por lo tanto, en los hogares tenemos circuitos en paralelo. Las fórmulas que nosotros utilizamos para los circuitos en paralelo son las siguientes. Para la resistencia equivalente tenemos que 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2, en este caso que teníamos dos resistencias. Luego vamos a ver qué pasa cuando tenemos muchas más resistencias. En los circuitos en paralelo, a diferencia de los circuitos en serie, la intensidad de corriente es igual a la suma de las intensidades de cada una de las líneas, ¿sí? Aquí tenemos la intensidad 1 y aquí la intensidad 2. Al sumarlas nos daría la intensidad total, que es I. Por otro lado, el voltaje es igual en cada una de sus partes. Quiere decir, aquí tenemos un voltaje 1, una diferencia de potencial 1, lo mismo que en estos puntos. Acá se produce una diferencia que es V2. Estas dos son iguales y a su vez son iguales al voltaje total. Aquí tenemos un circuito mixto. Como pueden ver, el primero estaría en serie, esta resistencia está en serie y estas dos se encuentran en paralelo. Para resolver estos circuitos ustedes tienen que tener bien claro qué fórmulas o qué comparaciones van a usar para los circuitos en serie y para los que están en paralelo. Entonces, recuerden aquí que en serie las intensidades son iguales en todos los puntos. En cambio, en paralelo, la intensidad total es igual a la suma de todas las intensidades parciales. El voltaje, en cambio, tenemos que en serie el voltaje total es igual a la suma de cada uno de los voltajes. Y en paralelo, el voltaje total es igual en todos los puntos. Luego tenemos la fórmula para calcular la resistencia equivalente. Nosotros sabemos que la resistencia equivalente en un circuito en serie es igual a la suma de todas las resistencias que haya. Por eso ponemos puntos suspensivos, porque puede haber la cantidad que nosotros deseemos. En cambio, en un circuito en paralelo, la fórmula es la siguiente. Resistencia equivalente es igual a 1 sobre resistencia 1, más 1 sobre resistencia 2, más 1 sobre resistencia 3 y así con todas las resistencias que tengamos en el circuito. Recuerden bien, 1, 2, 3, los subíndices es para indicar en qué posición nosotros estamos averiguando. Y solamente la I, la R y la B es cuando estamos hablando de las intensidades totales, resistencia total o voltaje total. Ahora sí, con estos conocimientos ya podemos hacer unos ejercicios para aplicar esto. Aquí tenemos un ejercicio de circuitos en serie. Este es un circuito en serie que tiene dos resistencias. Está una colocada a continuación de la otra. Por eso decimos que es en serie. Como datos tenemos la resistencia 1, que es 2 ohmios, la resistencia 2, que es 4 ohmios, y la diferencia potencial, que es 3 voltios. Lo que hay que hallar es la intensidad de corriente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular la resistencia equivalente. Recordando las fórmulas que vimos anteriormente, resistencia equivalente es igual a resistencia 1 más resistencia 2. Aquí decía como dato que la resistencia 1 eran 2 ohmios y que la resistencia 2 eran 4 ohmios. Por lo tanto, al sumarlo, la resistencia equivalente nos va a dar 6 ohmios. Y este circuito lo podemos volver a graficar y nos quedaría de este modo. Tenemos una sola resistencia, que en este caso es la resistencia equivalente y que ahora es 6 ohmios. Seguimos teniendo la misma diferencia de potencial y la intensidad de corriente también fluye del positivo al negativo como siempre. Entonces, ya tenemos resistencia equivalente, tenemos diferencia potencial que es 3 voltios y solo nos queda por calcular la intensidad de corriente. Para esto vamos a utilizar la ley de Ohm, que es intensidad de corriente es igual a diferencia de potencial sobre resistencia. Lo único que hacemos es colocar los datos que ya tenemos en esa fórmula y podemos despejar. Y es igual a
3 voltios, que es la diferencia potencial, sobre los 6 ohmios, que era la resistencia. De esta manera, al dividir, nos da un resultado de 0,5 y no tienen que olvidar de poner la unidad, que en este caso es amperios, intensidad de corriente en amperios, voltaje en voltios y resistencia en ohmios. Y de esta manera ya terminamos con este ejercicio de circuito en serie. Aquí tenemos un ejemplo de circuito en paralelo, el cual tiene como datos a la diferencia de potencial de 9 voltios, una intensidad de corriente que hay que calcular, esa intensidad total, y dos resistencias R1 y R2 ubicadas en paralelo y que tienen como valor 3 ohmios R1 y 5 ohmios R2. Igual que como hicimos en serie, nosotros lo primero que tenemos que hacer es calcular la resistencia equivalente. Y para ello nosotros usamos esta expresión. Resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2, ya que tenemos solamente dos resistencias. Luego reemplazamos por los datos, es decir, R1 son 3 ohmios y R2 son 5 ohmios. Al realizar esta cuenta nos dan 8/15 el ohmio aquí abajo, pero tenemos que 1 sobre resistencia equivalente es igual a 8 sobre 15 ohmios. Nosotros tenemos que despejar resistencia equivalente. Por lo tanto, como aquí está dividiendo, la vamos a pasar multiplicando. Entonces nos queda 1 es igual a 8 sobre 15 ohmios por resistencia equivalente. De esta manera nosotros tenemos unos 8/15 ohmios multiplicando la resistencia equivalente, por lo tanto van a pasar hacia el otro lado del igual dividiendo. Dividido 8/15 ohmios. Y esto nos da la resistencia equivalente. Al realizar este cálculo, nosotros obtenemos que la resistencia equivalente es igual a 15 octavos de ohmios. Y esto al hacer la división con la calculadora vamos a obtener 1,875 ohmios. De esta manera ya tenemos la resistencia equivalente y podemos volver a dibujar el circuito anterior utilizando solamente la resistencia equivalente. De esta manera tenemos un circuito con una sola resistencia, ¿sí?, que tiene una fuente de energía que es de 9 voltios. Siempre tiene que estar abierto ahí porque nosotros podemos, indica la diferencia de potencial. Luego tenemos una intensidad de corriente y acá estaría la resistencia equivalente, que en este caso es de 1,875 ohmios. Ya tenemos dos de los tres datos que se encuentran en la ley de Ohm, que es intensidad igual diferencia potencial sobre resistencia. Entonces nada más reemplazamos para obtener la respuesta. Intensidad es igual a los 9 voltios sobre 1,875 y esto nos da como resultado 4,8 amperios. Y de esta manera ya tenemos calculada también la intensidad total en un circuito en paralelo. Vemos acá un circuito mixto. Para calcularlo nosotros vamos a tener que ver todos los datos que tenemos y cómo empezar. Vemos acá que tenemos la resistencia 1, que está en serie con dos resistencias que son R2 y R3 que se encuentran en paralelo. Tenemos una diferencia potencial que es de 8 voltios y lo que hay que calcular es la intensidad total de corriente. Lo primero que hacemos es resolver el circuito en paralelo y hallar su resistencia equivalente. Entonces tenemos para el circuito en paralelo, vamos a hallar su resistencia equivalente con la fórmula que ya vimos anteriormente, que era 1 sobre, en este caso tenemos la resistencia 2, que está en paralelo con la resistencia 3, ¿sí? Siempre atentos a qué resistencias tenemos que ubicar en esta fórmula. Después sabemos que 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 sobre 1 ohmio, porque la resistencia 2 vale 1 ohmio y la resistencia 3 5 ohmios. Por lo tanto, al realizar esta suma nos dan 6/5 ohmios. Luego tenemos que despejar la resistencia equivalente para saber su valor y como está dividiendo la vamos a pasar
hacia el otro lado multiplicando. Tenemos 5 ohmios por resistencia equivalente. Luego este valor, los 6/5 ohmios, están multiplicando, por lo tanto van a pasar hacia el otro lado dividiendo. Al realizar ese cálculo nosotros sabemos que la resistencia equivalente es igual a 5/6 ohmios. Haciendo esta división vamos a obtener 0,83 ohmios. Y de esta manera ya tenemos la resistencia equivalente para el circuito en paralelo. Entonces volvemos a dibujar ese circuito y nos queda de esta forma. Tenemos una resistencia que estaba en serie y en vez de esas dos resistencias vamos a tener una sola. Entonces la resistencia 1 está en su misma posición, pero aquí ya no tenemos 2 y 3, sino que tenemos la resistencia equivalente que acabamos de calcular. Seguimos teniendo 8 voltios por aquí y la intensidad, no olvidemos que es lo que tenemos que calcular. Entonces de esta manera ya tenemos resistencia equivalente del circuito en paralelo para poder ahora sí hacer la resistencia equivalente del circuito que nos quedó, que en este caso es un circuito en serie. Vamos a ahora hacer la resistencia equivalente de este circuito en serie. Bueno, vamos a llamarle resistencia equivalente 1 para no confundirnos con la que vamos a obtener a continuación. Entonces, tenemos en serie, acuérdense que la resistencia equivalente en serie era igual a la suma de cada una de las resistencias, que en este caso son resistencia 1 más la resistencia equivalente que acabamos de calcular. La resistencia 1 era un dato que decía 2 ohmios y la resistencia equivalente 1 es el dato que habíamos calculado anteriormente, 0,83 ohmios. Entonces, al colocarlo aquí, realizamos la suma y nos da 2,83 ohmios. Aquí no olviden poner las unidades. Entonces, 2,83 ohmios es la nueva resistencia equivalente. Ahora, a continuación la vamos a graficar y vamos a concluir con el ejercicio. El último dato que obtuvimos fue una resistencia equivalente de 2,83 ohmios, que era la resistencia que nos había dado como resultado de un circuito en serie. Entonces podemos dibujar ese circuito utilizando solamente una resistencia que es la equivalente de 2,83 ohmios. Ya tenemos nada más 3 datos, que es la resistencia, la diferencia potencial y la intensidad, que es lo que teníamos que calcular. Para ello utilizamos la fórmula, intensidad igual diferencia potencial sobre resistencia, y al reemplazar ya vamos a obtener el resultado. Diferencia de potencial 8 voltios, resistencia, colocamos el dato que calculamos anteriormente y de esta manera al dividir vamos a obtener el valor de la intensidad total, que acuérdense que está medido en amperios, intensidad amperios. Hemos concluido con circuitos tanto en paralelo, en serie como mixtos. Usted ya tiene las herramientas para resolver cualquier tipo de circuitos.